como realmente debe ser. Pero bueno, hacemos un punto y aparte con relación a este tema porque nos indican que ya está presto nuestro primer invitado de la tarde, Luis Carvajal, ambientalista. Vamos a conversar un poco con él respecto a la situación de contaminación del río Sama, un tema que le hemos ido llevando el hilo conductor, y él ha advertido de, obviamente, los peligros de la planta eléctrica flotante y apoya sacarla del río Sama, sobre todo un tema que también ha puesto en relieve nuestro compañero José Gregorio. Buenas tardes, Carvajal, bienvenido al Interactivo. Buenas tardes, buenas tardes. Qué bien que la sociedad está mirando hacia el río Sama, un río que tiene problemas desde su naciente, su desembocadura. Ahora mismo su naciente está amenazada por la posible expansión de Barrigol hacia la loma de Siete Picos y la construcción de una presa de cola en Cuance. Pero en su cuenca media tiene numerosos potreros y piqueros que derivan directamente al río, y en la medida que va acercándose a los centros urbanos están los grandes depósitos de basura. Todo el mundo conoce el de Duquesa, pero hay otros 14 grandes basureros que van directamente o a los amas o parten desde alguno de sus afluentes. Y luego tenemos la contaminación industrial sin planta de tratamiento, muchas de ellas, o con plantas de tratamiento que son como los seguros de ley de los carros, que es para que simplemente no les multen, pero que no resuelven. Tenemos la enorme contaminación urbana y tenemos desde luego que las actividades domésticas industriales, bombas de gasolina, pequeñas plantas eléctricas, la infinidad de pequeñas actividades de comercio terminan derivando hacia este río que está altamente contaminado. Es en este río, con un alto nivel de contaminación, que se permitió instalar bajo un momento de crisis eléctrica a la planta La Estrella del Norte entonces, que llegó, cuando llegó era una planta vieja, que sumó al área un problema gravísimo, que ya tenía los impactos de Timbeque, que fue la primera planta del país que se estableció ahí. Por eso, una cosa, Luis, hay una notita. Timbeque, sí, ¿me escucha? Sí, le escucho. Timbeque es porque quien la diseñó se llamaba Tim Baker. Bueno, la verdad es que no sé el nombre. No, esa parte antropológica relacionada al nombre lo desconozco. Sí sé que esa planta es de finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, y que fue la primera planta eléctrica que se estableció aquí. Bueno, pues en la misma área donde está el Timbeque está la Estrella del Norte, que cuando se instala en un momento de alta crisis energética y con uno de los contratos más onerosos que conozca la historia dominicana. Pienso que es tan oneroso como el peaje sombra de nuestra carretera, o el contrato estafa que se hizo en primera etapa con Base, que era un enorme embudo, todo el beneficio para los inversionistas y para nosotros simplemente un barril sin fondo, porque esta planta, que es una planta de Furoil 6, gasoil en menor escala y en mucho menor escala todavía gas natural, recibe grandes subsidios por parte del Estado. Donde se ubicó, por solo 3 razones permitieron que se ubicara ahí: la crisis, el hecho de que todavía no teníamos una ley ambiental, pero aún sin existir una ley ambiental constituyó un enorme error y contrasentido colocarla allí, y el tercero, el poder económico y la capacidad de seducción económica e institucional de las empresas involucradas en el proyecto. Todavía que esa planta estuviera allí, que ha intentado en 3 ocasiones ser retirada por presiones del Estado, la última en el 2018, cuando Domínguez Brito le puso un plazo de 6 meses para trasladarse, con 4 argumentos. 1, que había un programa de saneamiento que hacía incompatible. 2, los grandes riesgos ambientales. 3, el hecho de que ellos implicaban una ruptura en una lógica de ordenamiento territorial que planteaba incorporar los AMA al desarrollo social. Y un 4 era el hecho de que no toleraba cualquier estudio ambiental profundo. Ninguna de esas 4 condiciones ha variado,
Sin embargo, cuando vino Ángel Esteves, él no solamente dio el permiso, le dio el permiso para ampliarla y para establecer una nueva planta. Sí, por otra parte, y muchos apuntan, ¿no? Toda esta situación que nos concierne, pero que también nos afecta desde que tenemos uso de razón. Yo le decía a mi compañero días atrás, a mi compañero de trabajo, a José Gregorio, que le veo mucho interés en este tema, que estamos hablando de una problemática de décadas en la República Dominicana, la contaminación del río Sama, y lo que yo siempre he escuchado desde niña es que no hay recursos para su protección, que si los barcos, que si las plantas de generación eléctrica, que si la cantidad de barrios marginados, porque hay que reconocer que en muchos de estos barrios se practica lo que son los famosos mataderos, y posilgas, me parece que por ahí circula también la Sursa, ¿verdad? Es que está, me parece que en ese perímetro y que coinciden ahí varios proyectos de comercialización mal llevados. ¿Entiende usted que quizás, posiblemente ha habido o se ha suscitado una falta de interés, no solamente de las autoridades, sino falta de conciencia de nosotros mismos, los ciudadanos, independientemente de la presencia allí de estas plantas de generación eléctrica, los barcos y varados y demás? Mira, se han hecho muchos estudios, todos puntuales, alrededor de la contaminación del río Sama, y ha habido un intento de inventariar las fuentes. Por ejemplo, en un momento dado se contaron 72 y en otros 84 empresas que derivaban de manera directa o indirecta al río Sama, fundamentalmente en el corredor de la Máximo Gómez. Luego las chatarreras, las fábricas, las actividades industriales desde las fábricas de batería y otras que estaban vertiendo directamente, y sobre todo la falta de plantas de tratamiento. El año pasado el gobierno de Danilo Medina inauguró la planta de tratamiento que están en la zona de la Sursa. Y qué bien, esta planta resuelven una parte, porque ellas terminan afectando entre el 15 y el 17, y con eso se puede llegar al 20% de las aguas tratadas, pero eso es un pellizquito en el lomo de un elefante frente a la problemática. La contaminación urbana de todos los tipos, y sobre todo dos situaciones. El hecho de que este factor acumulativo, hemos visto siempre la solución que da la naturaleza como si fuera el problema, porque mucha gente que quiere sanear, cada vez que viene un ayuntamiento que quiere invertir, trata de invertir en recoger las lilas, pero la lila es la planta de tratamiento que crea la naturaleza ante la falta de planta de tratamiento humano. Porque la conducta de la lila, que es una limpiadora, ayuda enormemente a resolverlo. Pero lo que quiero que veamos que en el fondo de esta contaminación, la planta es un factor más, es un factor grave que además implica varios riesgos, porque la planta, fíjense, está ubicada en la parte de la ría de los Amas. O sea, todavía... Explíquenos eso, porque yo lo he escuchado a usted hablando de las rías. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es una ría? ¿Qué significa eso en términos de la salud del río? O sea, le explico qué es una ría. La parte en la que el agua del mar penetra siguiendo el curso del río se denomina ría. Y la ría de los Amas llega a entre 17, 22, pero cuando hay eventos especiales, que viene una tormenta, un huracán, puede llegar a 34 y 35 kilómetros. Por eso usted tiene que en la zona de la Victoria tiene algunas lagunas que son saladas y otras que son salobres, porque hay una intrusión salina que viene por debajo, o sea, el río viene por debajo, viene por arriba, perdón, y la ría por debajo, y si usted mide el nivel de salinidad, encontrará que abajo el agua es bastante salada, y en la medida que va avanzando, eso va disminuyendo, hasta donde llega la intrusión salina, se llama ría. Entonces, donde está la planta es la ría de los Amas, es una zona donde tenemos una circulación interior que viene del mar hacia la tierra, y en la parte superior una circulación que va hacia el mar, y eso le da características muy particulares, tanto a los procesos biológicos, a la dinámica física
y provoca también que la contaminación física, química y biológica que hay allí actúen de manera diferenciada en el río y en la ría. Al estar en la ría, cualquier efluente que salga de la planta es conducido no directamente al mar, sino que tiene un flujo con la ría, aguas arriba, y luego retornará con el río hacia aguas abajo. Al estar en una zona de cañón, fíjese que a ambos lados del río usted tiene elevaciones y usted ve el río abajo, es un cañón. Al estar en una zona de cañón, las chimeneas jamás pueden elevarse por encima de las viviendas y de las actividades, obras civiles que hay en el entorno. Por lo tanto, los contaminantes que salen de la chimenea terminan afectando. Al estar tan próximo a barrios y a zonas pobladas, las vibraciones que generan las máquinas y los ruidos terminan también afectando a la gente. Entonces tenemos las emisiones de la chimenea, las posibilidades de emisiones directamente al cuerpo del agua, pero lo más grave de todo es que esas plantas se enfrían con el agua del río, y es de acuerdo a nuestras leyes, en nuestro sistema de ordenamiento no deberían estar ahí. Cuando se establecieron esa ley no estaba, pero pensar ahora colocar una segunda planta no solamente es un contrasentido, es casi una ofensa al sistema legal ambiental dominicano. Sí, Erinia, que tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta con relación a estas iniciativas que se han hecho por el río Sama. Recuerdo que el año pasado, el pasado gobierno, pues anunció que iba a venir un barco, que me parece que se llama el Interceptor, para recoger... Ajá. No, que está ahí el barco, de hecho. Exacto. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, el barco vino y muy tempranamente se dañó. De hecho, el barco podía ser un poquito más bulto que algo altamente eficiente, porque si ciertamente podía recoger una parte de los plásticos, el tipo de solución no es esa. Esa no es que no contribuya. La solución estratégica con el problema de los desperdicios implica primero la ubicación de los desperdicios con relación al río. Segundo, debe haber una política de saneamiento de cañadas y que involucre a la población en el manejo de las cañadas. Si nosotros no ordenamos el sistema de recogida de basura y ese sistema de recogida de basura no obedece a un plan que involucra de manera masiva a la población, nosotros no vamos a pasar la vida entera recogiendo basura de donde no debe estar. Sí, y recogiendo gente. Playas, sacando agua de los ríos, pero eso es simplemente igual hacerse cosquillas en la planta de los pies para uno alegrarse la vida. Y nadie se alegra. Intente, cuando usted es triste, hacerse cosquillas y usted verá que no resuelve. Entonces, eso son cosquillas en la planta de los pies. Sí, José Gregorio. Sí, don Luis, ¿cuál sería la solución en el caso de la planta? Porque a mí, y le he dado seguimiento, como decía Cintia al inicio, le he estado dando seguimiento a este tema porque el tema eléctrico es una de mis áreas profesionales y de las áreas que me generan interés. Entonces, yo entiendo, dentro de mi conocimiento limitado, que esta planta que produce casi 80 megas va a salir del Sistema Nacional Interconectado. Entonces, ahí hay una contingencia de la perspectiva eléctrica que hay que resolver. ¿Qué sucedería en este caso? Mira, ¿Se le da un tiempo? ¿Se le apaga? O sea, tú conoces el tema mucho mejor que yo. De hecho, era una de las personas a quien yo, si le fuera a preguntar, te preguntara a ti. Pero dado que esa pregunta me la haces a mí. Mira, hay tres cosas. Primero, esa planta no está conectada todo el tiempo. Ok. Y de hecho, a ella se le paga apagada. Y cuando usted ve la calificación que le hizo Industria y Comercio y ve todos los datos que están ahí, usted descubre que de repente tiene un peso para la economía nuestra que es bastante irracional. Lo segundo, está en una barcaza, eso puede moverse con mucha facilidad a cualquier lugar y debe moverse. O sea, si me preguntan a mí la solución, yo no lo hubiera dejado instalar ahí o lo hubiera obligado a trasladarse tal y como le dijo Domínguez Brito. Domínguez Brito le dio un plazo de 6 meses. Y cuando ellos dijeron que bueno, ¿y dónde? Le dijeron, no, eso es un problema de ustedes, pero ustedes no pueden estar aquí, tienen que ir a otro lugar, mucho menos permitir instalar otra.
Por lo tanto, lo primero es la necesidad de removerla de ese sitio. Probablemente, frente al emplazamiento del Estado para que la remuevan, ellos tendrán que buscar la solución desde el punto de vista del lugar y del manejo técnico adecuado para reconectarse al sistema. Creo además que frente a esta planta y a todo el sistema de venta y compra de energía por parte del Estado y al pago de contratos sombras como aquel peaje, eso tiene que revisarse. Pero ya eso escapa a mi análisis ambiental, porque eso no tiene que ver con medio ambiente, pero es parte de una etapa general en la que está el Estado Dominicano. Si de mí depende, yo la saco. Hubiera mantenido el criterio que aplicó Domingo de Brito en firme y claro está, para poder trabajar el ordenamiento del territorio, es decir, que el río cumpla una serie de funciones también sociales y ambientales que puede incorporarse al manejo y al imaginario de la ciudad de Santo Domingo para poder contribuir a su limpieza y disminuir los impactos sobre la zona costera, para disminuir los efectos sobre la salud de los pobladores del contorno. Y yo tomaría decisiones claras para la ubicación, pero sobre todo porque nosotros tenemos que ser coherentes en la aplicación y respeto de nuestro sistema legal. Por supuesto. Lamentablemente, y tal como recapitulamos, ahí prevalece una contaminación industrial, química, se podría decir también bacteriológica, mucha basura. Sí, claro, la contaminación bacteriológica no está asociada a la planta. Y hay muchos factores de contaminación que no tienen que ver con la planta, pero la planta es un gran problema. Obviamente. A propósito de la planta y haciendo una pausa con relación a ese subyacente, ¿usted tiene conocimiento porque el presidente Luis Abinader informó al principio de su gestión que él iba a contribuir precisamente para el restablecimiento supuestamente de esa zona a través de nuevas regulaciones, a través también del mismo Ministerio de Medio Ambiente? Incluso citó hasta la Alcaldía del Distrito Nacional, la Alcaldía de Santo Domingo Este, mencionó en esa oportunidad también a la Armada de República Dominicana y habló de un proyecto que se llama Urbe. ¿Tiene conocimiento usted del estatus de ese proyecto que está ubicado precisamente en la parte oeste del río, específicamente me parece que es en el sector La Ciénaga? Urbe es el proyecto. La organización. Es la institución que primero trabajó el tema de la barquita, del reordenamiento de la barquita. Exacto. Y ahora tienen carpeta a lo que es Domingo Sabio, que está como toda La Ciénaga. Sí. Exacto. Así es. Hemos tenido varios proyectos que tocan a los AMA. De hecho, había un plan que planteaba el saneamiento de los AMA desde el naciente a la desembocadura, con acciones en diversas etapas. Y ha habido de manera reiterada, ahora también la tenemos, propuestas que tienen alguna vocación de integralidad y otras que tocan solo aspectos para incorporar en los AMA. Por ejemplo, el programa de remozamiento de la zona colonial ha visto hacia los AMA como un lugar para incorporarlo en el manejo turístico. El programa de saneamiento básico y de calidad ambiental de la ciudad de Santo Domingo ha tenido en el saneamiento de los AMA uno de sus ejes. De hecho, casi el 40% del presupuesto de ese programa estaba relacionado con el OSAMA. Y así hemos tenido múltiples programas. Ahora, ¿qué ocurre? Que mientras ese concepto de integralidad no parta de un ordenamiento general del territorio para poder ordenar la sociedad y no se delimiten muy claros los roles institucionales, el tipo de vinculación de las comunidades, bajo el marco de un respeto estricto a la ley, va a ser muy difícil salvar el río Osama. Hasta ahora es muy chulo para los discursos, porque suena muy bien cada vez que alguien nos habla de sanearlo y de incorporarlo. Pero eso requiere políticas que van mucho más allá de acciones que aparentan no solamente momentáneas, sino que están permeadas por intereses muy puntuales, independientemente de la hermosura de los proyectos. El hecho de que el río es una propiedad de todos los dominicanos y fundamentalmente de todos quienes vivimos en el Gran Santo Domingo o vivimos en la parte de la sabana de Guabatico que entra en contacto y alimenta a los AMA, o quienes están en la loma de los Siete Picos,
nos obliga a darnos cuenta que hablar del río Sama, pensando meter una presa de cola en Cuance, o permitir que se desmonte la loma de los 7 Picos, pues lo que usted haga aquí abajo perdería sentido. Pero que tampoco tiene sentido tratar de limpiarlo arriba si nosotros no ordenamos lo que hay abajo. Por eso es que frente a la planta, frente a la política de manejo de residuos sólidos, frente al problema de recuperar el bosque de galería, que es la tarea primaria, el que quiera rescatar el Sama, empiece por el bosque de galería, que es la acción más barata pero la más eficiente, porque es lo que evita un contacto en la interfase tierra-agua, y desde luego tratar de reubicar los múltiples vertederos. El más significativo es el de Duquesa por su magnitud, pero son múltiples vertederos que derivan por arriba porque arrastra hacia allá, o por debajo porque lixivia hacia el Osama y sus diversos afluentes, convirtiendo el Osama en un centro de contaminación que tiene un peso grandísimo en los niveles de morbilidad del Gran Santo Domingo. Es que reiteramos el mismo punto. Aquí también las regulaciones existen para nada, porque estuvimos comentando acerca de precisamente parte de los artículos que se contemplan ahí en la ley de medio ambiente, y es algo que simplemente está prohibido y punto. Y sí, está prohibido. Está prohibido. Entonces, aparentemente, es como usted dice, hay intereses de por medio que están por encima de nuestras regulaciones y del beneficio de todos los dominicanos, contaminando nuestras aguas y perjudicándonos a todos, finalmente. No se diga más. Yo pienso que eso es exactamente lo que ocurre, que hay intereses que están por encima del interés global y de las leyes, y eso hay que corregirlo. Muchísimas gracias, Luis Carvajal. ¿Tienes algo que agregar, José Gregorio? No, eso mismo, darle las gracias por participar con nosotros, gracias por darnos esa perspectiva muchísimo más amplia, y qué bueno que contamos con ustedes. A partir de hoy, Luis Carvajal es parte de la familia Super 7. Excelente. José Gregorio. Muchísimas gracias. Mucho de ti. Gracias. Gracias, Luis Carvajal, ambientalista dominicano y preocupado por esta situación que acontece en el río Sama. Hacemos otra pausa. La Super 7, la radio que marca tendencias.